Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con nuestro contenido. Volvemos a escribir la fecha, 21 de junio del 2022. Muy bien. Estuvimos trabajando entonces que una suma infinita pues se traduce a un área bajo una curva y que realmente pues es una nueva operación que se llama integral. Pues entonces vamos a ver las propiedades de la integral en estos momentos. A ver, pues, una integral la definimos geométricamente como el área debajo de una curva, así como en su momento definimos a la derivada como la pendiente de una recta tangente. Y vimos que la derivada tenía varias aplicaciones que se podía utilizar para calcular máximos, concavidades, para aplicarla en límites, con la regla del L'Hopital. Nos permitía resolver ecuaciones usando el método de Newton y así sucesivamente. Entonces la integral, pues de momento empezamos ahorita con que nos permite calcular el área debajo de una curva. Entonces, si yo tengo aquí la integral de una función f de x, no sé, fíjense que he oído a algunas personas que le ponen doble D a esto. F de x, D de x, pero no sé por qué le dicen 2x, ¿no? Pues al final solo hay una D. Creo que lo correcto es f de x, dx, ¿verdad? Una función f de x multiplicado por dx. No sé por qué D de x, ¿verdad? Pero creo que solo son costumbres quizás que se han adquirido por ahí. Bueno, una función f de x multiplicada por dx. Esto define el área. Si yo estoy, por ejemplo, diciendo que tengo esta integral de f de x desde a hasta b, recuérdense, siempre digo el primero límite inferior y luego el límite superior, geométricamente lo que estamos haciendo es calcular el área que se encuentra debajo de una función f de x en un intervalo desde a hasta b. Esta región que yo estoy asurando aquí se conoce o se calcula mediante esta integral. Eso describe la integral. Ahora, las integrales nos pueden dar valores positivos, porque pueden ser áreas, pero también me pueden dar valores negativos. Pero alguien me dirá, ¿pero cómo pueden darme un valor negativo si estoy calculando un área? Pues resulta que si esta integral pues, es mayor que 0, pues yo estoy calculando un área sobre el eje X que se encuentra debajo de la curva. Pero si yo estoy calculando una integral desde a hasta b de f de x por dx y esta resulta ser menor que 0, entonces lo que realmente estoy calculando también es un área, pero un área que se encuentra por debajo del eje x y sobre la función. Es decir, si yo tengo esta expresión aquí, esta función, perdón, y tengo aquí el valor de a y por aquí el valor de b, entonces esta región que estoy asurando se representa ahora mediante esta integral. Entonces, una integral sí que puede dar valores negativos. Una integral cuyo valor es negativo es un área que se encuentra debajo del eje X y sobre una función. Mientras que una integral con valor positivo es un área que se encuentra debajo de una curva, pero arriba del eje X. ¿Me explico? Y una integral, por supuesto, que puede dar 0. Si yo tengo una integral desde a hasta b de una función f de x por dx y esta resulta ser igual a 0, entonces lo que yo estoy calculando, no estoy diciendo que no haya áreas, sino lo que estoy diciendo es que la suma de todas las contribuciones de áreas me está dando 0. Es decir, supónganse que tenemos aquí una gráfica de una función que hace esto. Entonces, si el resultado del área es 0, lo que yo estoy diciendo es que la suma de esta área positiva
más la suma de esta área negativa más la suma de esta área positiva. Por ejemplo, si estamos integrando hasta este valor que vamos a llamar b, y desde este intersecto de la función que voy a llamar a, entonces la suma de estas áreas me dio 0, indicándome entonces que esta área positiva más esta área negativa más esta área positiva me dieron un resultado 0. Entonces, sí, una integral puede dar 0. ¿Qué me indica? Que la suma de todas estas pequeñas contribuciones de área realmente son 0. ¿Una integral puede dar negativa? Sí. ¿Qué significa? Que tenemos una área o una región debajo del eje X, pero encima de una curva específica. Y si tengo un valor positivo, me está indicando de que tenemos un área debajo de una curva, pero arriba del eje X. ¿Estamos? Elementos importantes. También podemos jugar con la simetría de la gráfica de las funciones. La simetría, vamos a ver, es esto de aquí, que me dice integrales de funciones simétricas. Suponga que f es continua en un intervalo de menos a hacia a. Si es par, la función por supuesto, entonces esta integral se convierte a esto. Ahorita lo voy a explicar más detalladamente. Y si es impar, o sea, la función, entonces ocurre esto. Bueno, vamos a explicar detalle a detalle cada elemento. Miren pues, una función es par, estamos diciendo que se refleja respecto al eje Y. Por ejemplo, una función par bastante sencilla es la gráfica de la función x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado. F de x igual a x al cuadrado. Eso es algo que aprendieron en Mate 1, pero pues tal vez ya se les olvidó. De todas maneras, pues yo se los recuerdo aquí porque nada pierdo yo con recordárselos. Que tenemos aquí la gráfica de una función par, x al cuadrado, y si estoy integrando en un intervalo de menos a hacia a, o sea, de menos 1 a 1, o de menos 5 a 5, o de menos 10 a 10, es decir, pues, valores simétricos. Entonces, si yo supongo que este valor es menos a, y este valor de aquí es a, esta integral que tengo aquí, miren, lo que me está diciendo es que yo estoy calculando el área esta de aquí. Si una función es par, se supone entonces que es simétrica respecto al eje Y. Es decir, lo mismo que ocurre de un lado es lo mismo que ocurre de otro lado. Esto me está indicando entonces que si la función es par y es simétrica respecto al eje Y, entonces esta área que estoy calculando aquí es idéntica a esta área que estoy calculando acá. Entonces, si tenemos una función par, la integral desde menos a hasta a de una función f de x por dx debe ser igual o es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta a de la misma función. Recuérdense que esta expresión, vean, este símbolo que está aquí, lo que me está diciendo es que yo quiero calcular el área desde menos a hasta a debajo de la función f de x, es decir, esta área. Pero debido a que la función es par, entonces yo puedo cambiar esto porque a veces es más simple y realizar la integral desde 0 hasta a, multiplicarla por 2 veces. Es decir, yo calculo esta área y la multiplico por 2, pero eso se cumple solo si la función es par. Es decir, la expresión que yo estoy integrando es simétrica respecto al eje Y. Si la función no es par, entonces posiblemente la función sea impar. Vamos a ver eso de que es una función impar. Vamos a subir esto porque quiero dejarlo en el mismo espacio. Entonces, perdonen este movimiento que estoy haciendo. Ahí está. Si tengo una función impar va a ser aquella función que tiene la característica de que es simétrica respecto al origen. O sea que todo lo que esté pasando al origen está ocurriendo del otro lado exactamente igual. Un ejemplo bien sencillo es la gráfica de la función x al cubo. F de x
igual a x al cubo. La función es simétrica respecto al origen, es decir, lo mismo que esté pasando aquí ocurre al otro lado del eje del origen. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Lo mismo por acá, lo mismo por acá. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo quiero calcular la integral desde un valor a, menos a, perdón, hasta un valor a, lo que realmente estoy queriendo hacer geométricamente es calculando el área que se encuentra por aquí y el área que se encuentra por acá. Ese símbolo de la integral me representa que yo quiero calcular esta área de aquí. Por lo tanto, si quiero calcular la integral desde menos a hasta a de una función impar f de x por dx, el resultado siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque ya dijimos que las áreas que se encuentran debajo del eje x son áreas negativas. Y por lo tanto, si la función es simétrica respecto al origen, entonces esta área en magnitud es idéntica a esta área de aquí en magnitud, pero no idéntica en signo. Por lo tanto, esta área de aquí tiene el mismo valor que el área de aquí, solamente que una es positiva y la otra es negativa. La integral me está diciendo que sume esas áreas. Entonces, al sumar una área negativa con una área positiva, lo que me da es 0. Entonces, a esto se le conoce como propiedades de par e impar. He visto cuando he dado cursos posteriores a Mate 2 que a veces, pues siempre que tengamos funciones integradas en estos intervalos, pues lo queremos cambiar a integremos de 2 veces de 0 a a. Pero se debe cumplir solo si la expresión, si el integrando, es decir, la función que estoy integrando, es par. No se vale si la función no es par. ¿Estamos? Si la función no es par, puede que sea impar. Pero si no es par o impar, no significa que una función a por tu es par o una función impar. Puede ser que una función que no sea par y tampoco sea impar. Por ejemplo, una gráfica que sea por aquí. Esta gráfica, ven, no es simétrica respecto al eje Y, pero tampoco es simétrica respecto al origen. Entonces, pues, se dice que es una función que no es par y tampoco impar. Y no se cumple ninguna de estas dos teorías, que es lo que tenemos aquí. ¿Estamos? Propiedades, entonces. Pueden dar positivas, pueden dar negativas, pueden dar 0. A consecuencia de eso, pues la función es par, podemos multiplicar por 2 e integrar solamente la mitad, o puede ser 0 si la integral si la función es impar y estamos integrando en un intervalo simétrico. Otras propiedades de la integral son estas de aquí. Si yo tengo que integrar una constante en un intervalo desde A hasta B, es decir, estoy calculando el área debajo de una recta horizontal, pues simplemente el resultado es C multiplicado por B menos A. Bien fácil. Si yo estoy integrando una suma, yo puedo separar la integral e integrar cada elemento de esa suma, siempre en los mismos valores. Si yo estoy integrando una constante multiplicada por una función, la constante puede salir de la integral, como sucedió en límites, como sucedió en derivadas. ¿Sí? Siempre que esto sea una constante. Si yo tengo una resta, pues lo único que hago es asignarle el signo de integral a cada una de las funciones que corresponden en la resta, al minendo y al sustraendo. ¿Estamos? En base a estas propiedades que acabo de dar, pues practiquemos integrales, porque qué bonito es ver teoría, qué aburrido es ver teoría, mejor dicho, pero es más bonito practicarla. Entonces, pues, practiquemos. Y aquí tengo un conjunto de muchas integrales. Bueno, pero vamos a hacer lo siguiente mejor. Vamos a escoger mejor cuáles vamos a hacer. Empecemos por las sencillas. Vamos a resolver el problema 20. A ver, pues aquí tengo una integral. Ya es una integral. Pero yo no sé resolver integrales, me van a decir ustedes. No, realmente sí saben integrar. Porque según lo que aprendimos aquí, en el teorema fundamental del cálculo, una integral es una antiderivada.
O sea que lo que tengo que hacer aquí es realmente calcular una antiderivada. Entonces ayúdenme ustedes. Calculemos la antiderivada de x a la 100. ¿Cuánto es la antiderivada de x a la 100? A la 101 dividido 100. Muy bien, x a la 101 dividido 101. 101. Pero el teorema, sí, muy bien. Pero este teorema que acabamos de ver aquí me dice que para poder resolver la integral yo tengo que evaluarla en b menos evaluarla en a, ¿verdad? Entonces, para aquí he calculado la antiderivada. Aquí voy a agregar un símbolo. Miren, generalmente se agrega una barra y se dice que vamos a evaluar desde menos 1 hasta 1. Esto es igual, entonces, ahora voy a evaluar esa función en este valor. Entonces me queda 1 elevado a la 101 dividido 101 menos, ahora evalúo en menos 1. Entonces me queda aquí menos 1 elevado a la menos 101 dividido 101. Miremos cuánto da esto. 1 a la 101, pues es 1. 1 dividido 101. Menos 1. Porque una razón le puse aquí negativo, miren. Menos 1 a la 101, pues es menos 1. Dividido 101. Menos por menos me da más. Y entonces aquí me queda 1 dividido 101 más 1 dividido 101. Y 1 dividido 101 más 1 dividido 101, pues es igual a 2 dividido 101. Por lo tanto, podemos concluir aquí que la integral desde menos 1 hasta 1 de x a la 100 por dx es igual a 2 dividido 101. Y ahí tengo entonces pues el resultado de mi integral. ¿Difícil de integrar? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan Sí. comprendido? ¿Siempre va a haber que restarlo o depende de la propiedad? No, siempre restamos, ¿ya? Siempre restamos. Recuérdese del teorema fundamental del cálculo. Siempre es evaluado la antiderivada en b menos evaluado la antiderivada. Siempre. Hagamos otro, porque esta integral hay que aprender a hacerlas bien. Aquí otra, miren, vamos a hacer la 22. Vamos a hacer algo mejor. Háganlo ustedes. Me dicen cuánto les queda. Voy a dar unos 5 minutos para que las hagan. La hacen ustedes y a ver qué les sale. ¿Estamos? A ver qué les sale. Voy a dejar aquí como hicimos el ejemplo anterior para que lo puedan hacer. Y luego comparamos resultados.
Me da 1. 1. Muy bien, muchas gracias. 1. Vamos a ver qué otro resultado les da. No se aflijan si no les da ese resultado, ¿no? Al final estamos aprendiendo. En que también me salió 1. También 1. Ingeniero. 1. ¿Qué pilas son ustedes entonces? Mira, Es probable. Muy bien. Hagámosla, ¿verdad? Para comprobar. Para aquellos que no han hecho, pues si quieren la siguen haciendo y después comparar. Miren, pues para resolver la integral dijimos que hay que calcular la antiderivada, porque el teorema fundamental del cálculo me dice una integral y derivada son contrarias. Pues ya vimos que la integral de 1, perdón, o la antiderivada de 1, me gusta más decir integral, ¿verdad? La integral de 1, que es la antiderivada de 1, pues como estamos integrando respecto a b, entonces sería b. Esto es porque la derivada de b es 1, ¿verdad? Menos la integral de 8b al cubo, pues es 2b a la cuarta. Y la integral de 16b a la séptima es 2b elevado a la 8. ¿Sí? Ahí tengo la integral resuelta. ¿Sí? Pero ahora voy a evaluar esta según los límites desde 0 hasta 1. Entonces, desde 0 hasta 1. Pues evaluemos. ¿Qué dijimos? Evalúo primero en 1 y entonces me va a quedar 1 menos 2 por 1 elevado a la cuarta más 2 por 1 elevado a la octava. Ahí estamos. Menos, evalúo para 0 y aquí me queda entonces 0 menos 2 por 0 a la cuarta más 2 por 0 a la octava. Entonces, al resolver esto, 1 pues es 1. 1 a la cuarta pues es 1 por 2 es 2. 1 a la octava es 1 por 2 es 2. Menos 0 menos 2 por 0 a la cuarta más 2 por 0 a la octava pues es 0. 1 menos 2 es menos 1 más 2 es 1. Y 1 menos 0 pues es 1. Y por lo tanto el resultado de nuestra integral es, y así hemos resuelto entonces nuestra integral. Vean que está bien fácil. La integral, el resultado de la integral es 1. Bien, bien fácil. Vamos a hacer nuestro tercer ejemplo. Uy, creo que no lo hice bien. Ahora sí, nuestro tercer ejemplo. La integral desde pi cuartos hasta pi tercios de la cosecante cuadrado de teta. ¿Y cómo calculamos la cosecante cuadrado de teta? ¿Cuál es la integral de cosecante cuadrado de teta? Pues hace unos días yo les compartí al Telegram, ayer creo que fue, ¿no? Ayer les compartí al Telegram una tablita en la que nosotros podemos encontrar las antiderivadas. ¿Cuánto es la antiderivada de la cosecante de teta? Alguien que lo tenga por allí. ¿Nadie? ¿No? Pues es menos cotangente de teta. Y esto lo vamos a evaluar desde pi cuartos hasta pi tercios. Por lo tanto, pues voy a evaluar la cotangente. Pero se recuerdan ustedes que la cotangente en su calculadora no está. Entonces, para evaluarlo, yo les dije que vamos a usar el inverso de la tangente. Entonces, yo voy a evaluar aquí menos la cotangente de pi tercios, siempre el límite superior primero, menos la cotangente de pi cuartos. En la calculadora, pues no tenemos cotangente, depende de la calculadora que tengan. Tal vez alguna calculadora que ustedes tengan sí lo tienen. Esta que yo les muestro en pantalla, pues no lo tiene. Entonces, yo voy a escribir menos 1 dividido tangente, ¿verdad?, de pi tercios. Menos, abro paréntesis, menos la cotangente, que es 1 dividido tangente
de pi cuartos. Y el resultado de esto, pues me da esto de aquí, miren. 1 menos 1 dividido la raíz de 3. Y este es el resultado de esta integral. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan comprendido? Díganlo, por favor, sin miedo. Acuérdense que aprendimos la última clase, cuando estábamos trabajando antiderivadas, yo les compartí. No estaba la cotangente, pues con razón nadie me dijo nada. Pequeño detalle, ¿no? Pero lo que sí les enseñé es la tabla de derivadas. Entonces vamos a ver una tabla de derivadas. Yo me recuerdo que vimos cuando estábamos trabajando derivadas de funciones trigonométricas. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está, no. No, hiperbólicas, nada que ver. Trigonométricas inversas. Vamos a ver dónde se quedaron. Por aquí, ahí está. Miren, pues, la derivada de seno es coseno. Entonces, la integral de coseno es seno. La derivada de coseno es menos seno. O sea, la integral de seno es menos coseno. La derivada de tangente es secante cuadrado. La integral de secante cuadrado es tangente. La integral de cosecante cuadrado sería menos cotangente de x. ¿Estamos? Derivadas e integrales, procesos inversos, recuérdense. Entonces, con estas tablitas, pues prácticamente puedo tener algunas antiderivadas comunes. De todas maneras, en unos momentos le comparto. ¿Estamos? Se comparan entonces cómo realizar Ingeniero, ¿cuál fue el integrales. resultado de esto? ¿Perdón? ¿Cuál fue el resultado de esto? Me dio 1 menos 1 dividido raíz de 3. Okay. De forma exacta, ¿verdad? Recuérdense que siempre podemos aproximar, pero lo ideal sería dejarlo de forma exacta. Una aproximación. Vamos a ver cuánto me dio en la calculadora. Me recuerdo que en la calculadora había dado una aproximación. 0.42. Sí, exacto. 0.4226, más o menos, ¿verdad? Pero al haberle cortado decimales, pues ya es una aproximación, ya no es el valor correcto. Tampoco se vale, miren, a veces hacen esto, yo me he dado cuenta. Ponen 0.423 y luego lo pasan a fracción. Entonces me dicen, dio 423 milésimos. Y entonces ya lo ponen de forma exacta. Yo lo dejé de forma exacta. Me dicen, no lo dejo de forma exacta, porque en el momento en el que le quitamos decimales, ya se convierte en una aproximación. Entonces, si yo esto lo convierto en una fracción, estamos presentando una fracción del aproximado. No deja de ser entonces una aproximación, a pesar de que lo convertamos a una fracción. El valor real, o el valor, bueno, no real, el valor correcto sería este de aquí. Este de aquí es un aproximado del resultado. ¿Estamos? Va. Miren, pues, así como en las derivadas, calcular una derivada era una pendiente, también nosotros podíamos calcular derivadas de funciones y no necesariamente podían representar una pendiente. Igual las integrales. Aquí estoy calculando integrales definidas, pues que prácticamente me están diciendo valores de áreas, ¿no? Nosotros también podemos calcular integrales que realmente no definen un área y por eso se llaman integrales no definidas. O integrales indefinidas. A mí me gusta más decirle no definidas porque integrales indefinidas suena como error, ¿no? Cuando decimos me dio indefinido. No es que sean indefinidas como que no existan las integrales, ¿no? Sí existen realmente, pero no tienen límites definidos, entonces por eso les decimos no definidas. Esas integrales, pues prácticamente son antiderivadas y les voy a presentar aquí una tabla de, integrales más comunes. ¿Estamos? Vamos a ver, voy a mandárselas al Telegram. Entonces, si me permiten, la voy a realizar la captura aquí.
Ahí estamos. Y se va para el Telegram. Para el Telegram, ¿dónde está? Matemática básica. Ahí está. Ahí estamos. Ya lo tienen en el Telegram. Es una tabla de integrales básicas. Es una tabla de integrales bien básicas. Vean que aparecen algunas comunes. Si yo tengo una constante, pues puedo sacar la constante. La integral de una constante respecto a x es simplemente k por x. Y no olvidemos la constante, ¿verdad? Ahora, esta constante se conoce como constante de integración. Y esta constante de integración me define aquellas constantes que se pudieron haber eliminado en el momento de derivar. Estas constantes definen una familia de soluciones. Lo voy a anotar por aquí abajo, miren, para que ustedes también lo anoten ahí en su cuadernito. Las constantes definen la familia de soluciones de la integral. Así como antes, tiene prácticamente la misma definición. Dado de que la integral ahora es la contraria de la derivada, pues esa constante pudo haberse eliminado en el momento en que nosotros derivamos. Y como no tenemos la seguridad de cuál es, pues estoy presentando esa constante como una familia de posibles valores, de todos los valores que pueden representar unas constantes que se eliminaron al momento de derivarse. ¿Estamos? Tenemos la integral de una potencia, x a la n más 1 dividido n más 1. Tenemos la integral de la función exponencial, que es lo mismo. La integral de la función seno, la integral de la función secante, la integral de la función secante por tangente, la integral de la función 1 dividido x cuadrado más 1, que es tangente inversa. ¿Vean? Recuérdense que la derivada de tangente inversa es 1 dividido 1 más x cuadrado. La integral del seno hiperbólico, la integral de una suma, la integral de la función inversa, que es el logaritmo natural, la integral de una función potencia, la integral de coseno, la integral de cosecante, la integral de cosecante por cotangente, la integral de esta expresión, que es seno inverso, y la integral del coseno hiperbólico, que es el seno hiperbólico. Esta es una tabla de integrales básicas. Estamos en integrales básicas. En el libro ustedes van a encontrar tablas de integrales de todo tipo, pero esas no se pueden usar. Porque es como que yo les hiciera a ustedes un examen de multiplicación y les dejara entrar las tablas, ¿no? Entonces, ¿qué van a haber aprendido si solo van a hacer una fórmula? Que no se vale usar esas fórmulas, no se vale reemplazar simplemente por una fórmula, hay que realizar un procedimiento, ¿verdad? Entonces, pues vamos por un ejemplo. Bueno, este es impar. Pero solo las pares, dije, ¿no? Ahí está. A ver, pues tengo la integral de la raíz cuarta de x a la quinta respecto a x. ¿Cómo se resuelve esa integral? Pues bien fácil. Esta sería la integral de x a la 5 cuartos por dx. Miren, si ustedes omiten esto en su procedimiento de integrales, en el examen yo se los pongo malo desde ahí. ¿Estamos? No se puede omitir esto, no se puede omitir esto. ¿Estamos? Para poder integrar esto, pues voy a usar la fórmula de la potencia, la integral de una potencia, que dijimos que es x a la 5 cuartos, a la 5 cuartos más 1 dividido 5 cuartos más 1, más la constante de integración. Simplificamos este resultado, 5 cuartos más 1 me da 9 cuartos, dividido 9 cuartos más 6. Y por sándwich yo podría escribir esa fracción que queda en el denominador como 4 novenos de x a la 9 cuartos, más la constante de integración. Y así tengo resuelta mi integral. ¿Se comprende cómo realizar una integral y su relación con las antiderivadas? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿De dónde salió ese más 1 que quedó en el denominador, la verdad? De Me la perdí en ese. regla de la potencia. ¿Se recuerda lo que habíamos dicho? ¿Ya? Le sumo 1 al exponente.
Y ese nuevo exponente queda en el denominador. Muy bien, gracias, ingeniero. Muy bien. Tengan a mano sus fórmulas porque les van a servir un montón, de verdad. Les van a servir un montón. Hagamos más ejemplos. A ver, vamos a resolver esta integral entonces. El problema dice la integral de x al cuadrado más 1 más esta expresión. Bueno, entonces vamos a usar nuestra tabla. Yo los voy a... mejor si ustedes tienen su celular, yo no sé dónde está mi celular, por ahí debe estar, no sé. Bueno, pero yo me la sé. Entonces, a la mano todas sus fórmulas, por favor. Todos ahí con su celular a la mano, si están viendo con celular, pues intenten pues, intercambiar pantallas o algo. Esta expresión, la integral de esta expresión, la integral de x al cuadrado sería x a la 2 más 1, que sería 3, y ese nuevo exponente queda aquí. Más la integral de 1, bueno, miremos qué dice la tabla. Cuando yo tengo que integrar una constante, lo único que hago es agregar la constante, agregarle la variable de integración y sumarle c. Pero nosotros vamos a sumar la c como una sola. Entonces, la integral de 1, pues es simplemente x. Más, y tengo la integral de esta expresión. Pues vamos a ver en nuestra tabla de integrales. Aquí aparece la integral de esta expresión. Ese es el resultado de tangente inversa de x. Por lo tanto, yo puedo escribir en esta expresión más la tangente inversa de x, más la constante de integración. Esta constante de integración, pues, es el aporte de cada una de esas funciones. Y así resolví mi integral. ¿Se comprende cómo integrar? ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿Dígame? ¿por qué a los ejemplos anteriores no le agregamos el más C? Bien, se los agregué. ¿Vean? A los de antes. Ah, ya le entendí. Bueno, lo que pasa es que sí se los agregué, pero mire lo que pasa. Le voy a mostrar dónde está el teorema este que estábamos viendo aquí. Le voy a mostrar. Mire, pues, supóngase que queremos resolver esta integral, ¿no? La integral desde a hasta b de la función f de x por dx. Supóngase que la antiderivada de esta función es la función f de x más la constante c. Esto lo vamos a evaluar desde a hasta b. Entonces, esto sería igual a f, no es cierto, a f de b más c menos, ahora evalúen a f de a menos c. Al simplificar esta expresión me quedaría f de b más c menos f de a, solo que aquí era más, ¿sí? Menos por más me da menos c, y note lo siguiente, más c menos c se cancelan, y el resultado me da finalmente f de b menos f de a. Eso significa que las constantes las agregamos, pero como vamos a hacer la resta de dos operaciones, esas constantes se van entre esas restas, esas constantes se van a anular siempre. Por lo tanto, no es necesario agregar las constantes, dado de que pues únicamente me interesa la parte numérica, aparte de la c, de esa expresión. ¿Estamos? Gracias. Entonces, muy bien, sí las sumé, pero pues las omití por el hecho de que estamos restando dos expresiones iguales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con estas integrales? ¿Vamos bien? ¿O con las anteriores? Ya, sigamos pues. Vamos a hacer mejor esto. Y luego hacemos la 18. Que creo que voy a hacer esta mejor. Nuestro ejemplo número 3, entonces, ejemplo número 3.
es la expresión esta de por acá. La integral de 1 más r dividido r todo al cuadrado. Esto sería igual entonces a realizar la integral de 1 al cuadrado, que es 1, más el doble de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad, todo esto dividido entre r cuadrado, multiplicado por d. Voy a separar el denominador y entonces voy a escribir aquí la integral de la expresión 1 dividido r cuadrado más 2r dividido r cuadrado más r cuadrado dividido r cuadrado. Todo esto multiplicado por d. Esta es la integral de la expresión r a la menos 2, a la menos 2, más, noten por favor que en esta expresión r y r cuadrado se pueden cancelar, quedándome ahora la expresión 2 dividido r, más r cuadrado dividido r cuadrado, pues que es 1. Entonces, ahí tengo esta expresión ya lista para integrar. ¿Qué voy a hacer para integrarla? Pues voy a poner aquí igual. Bien, pues por favor, en el momento en que aplico la integral, ya debe desaparecer este símbolo, ya no lo puedo seguir poniendo, ¿no? Porque es como que ustedes le sacaran aquí, ¿cuánto es el resultado de 9? Pues ya ponen solo 3, ¿no? No ponen raíz de 3. ¿Por qué? Porque ya usaron el símbolo. Lo mismo hago aquí. Como voy a usar el símbolo de integrar para integrar, pues ya no lo vuelvo a poner después. Entonces, la integral de r a la menos 2, para hacer esa integral, utilizo la regla de la potencia. X a la n más 1 dividido n más 1. En este caso, yo le voy a sumar 1 a menos 2 y me queda x a la menos 1. Entonces, aquí me queda x a la menos 1 dividido menos 1. La siguiente es la expresión 2 dividido r. Vamos a ver si tengo alguna expresión que diga 2 dividido r. Vamos a ver. No. Pero tengo una que dice 1 dividido x por dx. Es muy parecida, solamente que aquí tengo 2 dividido r por dr. Si este 2 no estuviera, pero afortunadamente aquí tengo de que si tenemos una constante, esa la puedo apartar. Entonces, pues puedo apartar esa constante y vamos a poner aquí más 2. Y entonces como que simplemente tuviera aquí 1 dividido r. ¿Cuánto es la integral de 1 dividido r? Pues según esa regla es el logaritmo natural de r. Entonces aquí tengo logaritmo natural de r. Y aquí también era r. Dígame. Le iba a decir lo de la X. Ah, muy bien, perfecto. Gracias. Y aquí tengo la integral de 1, que es una constante. La integral de una constante, pues dice que se le agrega x. Si la x es la variable de integración. Pero como aquí es r, entonces aquí es más r más c. Finalmente, lo único que hago es simplificar esta expresión escribiendo menos 1 dividido r más 2 veces el logaritmo natural de r más r más c. Y ese sería el resultado, entonces, de mi integral. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? ¿Algo que no hayan comprendido? Díganme, por favor, sin miedo. Ingeniero, y para dar las respuestas, ¿Perdón? y para dar las respuestas no se vale con que lo dejemos cuando lleguemos a nuestra Fíjese que no respuesta. mucho le escucho. De Sí. que para, a ver, vamos a ver, de que para dar la respuesta ¿No? lo dejamos así, o sea, lo podemos dejar así. Sí, son así. Ok. Recuérdense que las simplificaciones que se hagan, pues pueden ser más, ¿verdad? Pero la idea es llegar bien. Por favor, miren. Yo sé que uno en la juventud pues, tiene muchas cosas que hacer. Hay que trabajar, hay que comer, hay que dormir, hay que ver el WhatsApp, hay que ver el Facebook, hay que subir estados al Instagram, subir el video al TikTok y todo lo demás que ustedes hacen, ¿no? Pero, pues también hay que estudiar y también hay que realizar procedimientos. Muchas veces, pues, queremos terminar ya la tarea. Yo quiero hacer esa integral y ya. ¿Qué hacemos? Pues a veces, por no hacer paso por paso, omitimos resultados. Es decir, aquí, por alguna razón, por hacerlo a prisa, probablemente pudimos haber hecho esto. 1 más r dividido r al cuadrado, pues voy a escribir 1 más r cuadrado dividido r cuadrado. Ahí está. Entonces 1 dividido r cuadrado más, no, y cancelan este, ¿no? Y entonces como ya cancelaron 1 más r cuadrado dividido r cuadrado, cancelaron esto, pues les quedó 1. Entonces la integral de 1 es x y ya. Ahí está mi respuesta.
¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. Primero no puedo cancelar estas porque hay una suma. Y anteriormente, pues el cuadrado de una expresión, pues hay que hacerlo mediante el cuadrado de un binomio. Entonces, por favor, háganlo paso por paso. El no hacer las expresiones paso por paso y la urgencia de querer terminar los procedimientos, pues hace que nos confundamos. Muchas veces hace que nos confundamos. Entonces, pues hay que tener paciencia. Practiquen. Conforme ustedes practiquen, yo estoy seguro de que van a poder pasar de esto a esto. O incluso, tal vez a esto. Integrar y tal vez incluso dejar su respuesta de una vez así. En 3 pasos. Pero eso se hace a la práctica. Si ustedes no quieren hacer la práctica, pues es poco probable que puedan pasar de aquí para acá. Entonces, en un examen, si yo veo que a ustedes pasan de aquí para acá, pues voy a dudar que sean una supermente, ¿verdad? Porque no me han dejado evidencia de qué procedimiento hicieron. Entonces, la evidencia es este procedimiento para poder resolver una integral. ¿Estamos? Sigamos con nuestros problemas entonces. Hicimos el ejemplo, ¿qué? 3. Hagamos nuestro ejemplo 4. A ver, pues nuestro ejemplo 4 dice así. La integral de la secante de t por secante de t más tangente de t. Imagínense qué intenso. Entonces, esta integral se va a resolver así. Noten, por favor, que no tenemos una integral que diga secante por algo. En nuestra tabla solo tenemos una que dice secante por tangente, pero solo secante y tangente. Entonces, operemos. Al operar aquí, me va a quedar la integral secante de t por secante de t, me queda secante al cuadrado de t. Más secante de t por tangente de t, pues me queda secante de t multiplicado por tangente de t. Todo esto por dt. Entonces ahora, pues sigo integrando y ahora me doy cuenta que tengo que integrar secante cuadrado de t. Y la secante cuadrado de t sí que aparece en esta tabla. La secante cuadrado de x es igual a tangente x. Por lo tanto, en este caso, la secante cuadrado de t sería tangente de t. Más la integral de secante por tangente, pues vamos a ver. Aquí parece que la integral de secante de x por la tangente de x multiplicado por dx es secante de x. Entonces aquí, si tengo la secante de t por tangente de t multiplicado por dt, esto sería entonces simplemente la secante de t. Más la constante de integración y ya. ¿Complicado realizar una integral? Bien fácil, ¿no? Pues desde Y aquí por parece último, fácil, Inge. ¿verdad que es bien fácil? Es que ahí van a ver que es bien fácil. Ahorita les voy a dejar a ustedes unos problemas para que los hagan y se van a dar cuenta que esto es pero re fácil. Hace muchísimos años, le voy a contar una anécdota, ¿no? Al final, pues, las anécdotas a veces entretienen un poquito. Hace muchísimos años, yo era auxiliar, hace 13 años, en el 2009. Pasamos al segundo semestre. Como pues los auxiliares no hacemos mayor cosa en la escuela de vacaciones, ¿no? De hecho, no hacemos nada. Entonces, en segundo semestre, pues empezamos y yo me fui a presentar con los compañeros, les voy a decir, miren, yo voy a ser su auxiliar, pues cualquier cosa me avisan, pues estoy a la orden, vamos a trabajar tales días y toda la cosa. Y se acercaron un grupo de estudiantes conmigo, como tres compañeros, eran dos chicos y una chica. Y me dicen, mire Ernesto, porque era auxiliar, no era ingeniero. Mire Ernesto, ¿qué temas se ven aquí en Mate 2? Entonces les digo, el curso es fácil. Prácticamente lo que se ve son límites, derivadas e integrales. De verdad, me dice, ¡ala, qué fácil! Si eso yo lo vi ahorita en quinto, yo aprendí ahí en quinto a derivar y aprendí a integrar. ¿Verdad que sí les digo? Pero el problema que decían mi profesor, lo mismo que siempre les digo a ustedes, es que la mayoría de veces se perdía Mate 2, no porque no se puedan derivar, no podrían integrar, sino perdían porque muchas veces no se acuerdan de los procedimientos de Mate 1.
Pierden mate 2, no porque no sepa mate 2, sino porque no saben mate 1. Ah, ya, pero si ya gané mate 1, me dijo la señorita. Pues si ya ganó es que se sabe las teorías, ¿no? Cuando terminamos el curso, me dice, me costó mucho, pero lo saqué. Yo pensé que iba a ser solo de integrar y derivar como aprendí en el colegio, me dijo. Pues no es tan así. Hay que aplicar esas teorías, ¿verdad? Entonces lo mismo les digo a ustedes. Integrar y derivar es fácil. Lo importante es saber aplicar esas teorías, porque la matemática, pues simplemente aprendiendo reglas, pues, se vuelve muy monótona, ¿no? Entonces ya aplicando algo, pues se vuelve un poco más interesante. Fin de la anécdota. A ver, pues, vamos a hacer nuestro ejemplo número 5. A ver, pues, la integral dice, la integral del seno de 2x dividido seno de x de x. Ojo, porque no podemos hacer esto. Miren, les voy a poner aquí un signo de admiración para que, si es que ustedes revisan las notas, pues lo puedan revisar. Si yo tengo el seno de 2x dividido el seno de x, no puedo cancelar seno con seno y x con x y que esto me dé como resultado 2. No se vale. No lo vayan a hacer, por favor. ¿Estamos? No se vale. No, esto no se vale. Entonces, tomen en cuenta esto, porque, bueno, no sé si me recuerdo, alguna vez había ahí un límite que decía, el límite cuando x tiende a 0 del seno de x. Vamos a ver si me recuerdo cómo era. Creo que sí era así. Dividido n. Entonces, pues este límite está bien fácil de evaluar, ¿no? Porque como x no forma parte del análisis, entonces simplemente pues tendría que evaluar. Pero el meme decía que habían hecho esto. Y está. Ese es el resultado. Porque 6 es sexta. Entonces, el meme no, solamente era para que ustedes miraran de que hay cosas que ocurren en matemática, pero que realmente no son ciertas, ¿no? No podemos eliminar esto. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el seno no es que sea, pues, S por I por N, ¿no? Es una función que se está aplicando. Y lo mismo ocurre en esta expresión que yo estoy haciendo aquí. ¿Estamos? Voy a borrar esto porque si no van a creer que es cierto. Las funciones seno y las funciones y coseno y todas las demás no se pueden eliminar mutuamente con las expresiones que están adentro. No se puede. Porque es como que intentáramos hacer esto. Miren, voy a llenar de advertencias aquí para que pues más o menos sepan por dónde va la cosa. Es como que nosotros tuviéramos la raíz aquí de x dividido la raíz de 3, hablemos de y, por ejemplo. Y ustedes digan, bueno, entonces, pues, me cancelo la raíz y la raíz porque como está en el numerador y denominador, y entonces es simplemente x dividido 3y. No se vale, ¿verdad? Porque las raíces no son un factor, no están multiplicando, sino se están aplicando. Entonces, las raíces no se pueden eliminar así en división. Por si alguna vez lo pensaron, pues no se vale, ¿verdad? Porque si ustedes lo comprueban, raíz de 9 dividido la raíz de 16, cancelo las raíces y me da 9/16, lo cual no es cierto, ¿no? Porque si le saco raíz a 9, esto me da 3. Y le saco raíz a 16 y me da 4. Entonces 9/16 no es lo mismo que 3/4. Entonces no se vale, ¿verdad? Esto es para que tomen en cuenta porque hay errores que se pueden cometer a veces por tratar de hacerlo más rápido, ¿no? ¿Cómo puedo evaluar este límite? Entonces, si usted me está diciendo que no puedo eliminar porque no da 2. Entonces hay que utilizar reglas que sí se puedan. Por ejemplo, no puedo eliminar seno con seno. No se vale. Porque no es que esté multiplicando seno por 2x y seno por x. Es el seno de 2x. Entonces voy a utilizar aquí una identidad trigonométrica. Hay una identidad trigonométrica que se llama seno y coseno de ángulo doble. El seno de 2x es exactamente lo mismo a escribir 2 veces el seno de x multiplicado por el coseno de x. Esto es una identidad.
Por lo tanto, yo puedo reescribir esa integral como la integral de seno de 2x sería 2 por el seno de x por el coseno de x. Todo esto dividido el seno de x y multiplicado por dx. Ahora sí, como aquí tengo seno de x y aquí también tenemos seno de x, allí sí se pueden cancelar estas expresiones. Y me queda entonces la expresión, la integral de 2 multiplicado por el coseno de x, todo esto por dx. Por lo tanto, esta integral pues es bien fácil, porque según las propiedades, yo puedo sacar las constantes, entonces esta integral sería lo mismo a escribir aquí, 2 multiplicado por la integral del coseno de x por dx. Y ahora me queda la integral del coseno. Alguien que me diga, ¿cuánto es la integral del coseno? Seno de x más c. Muy bien, entonces aquí me quedaría 2 veces el seno de x más c. Y esto de aquí sería el resultado de esa integral. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? Esa identidad trigonométrica no está en el formulario o algún formulario. Bien, yo digo que sí está. Vamos a ver. En el primero que mandó. Sí, exacto. Fórmulas de ángulo doble. Ah, sí, ya. Sí está. Fórmulas de ángulo doble. Son muy, muy útiles. ¿No? Fórmulas de ángulo medio. Estas, miren, les van a servir mucho en intermedio 1. Pero un montón. Todas estas identidades, de hecho, les van a salir un montón en intermedio 1. ¿Se comprende, chicos, cómo funcionan las integrales? Son antiderivadas, algunas se evalúan, otras no se evalúan. Miren, pues, hay integrales que se pueden resolver si aplicamos el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, pues ya vimos que es el teorema que dice que la derivada y la integral son operaciones inversas. Entonces, el problema me dice, puse la parte 1 del teorema fundamental del cálculo para encontrar la derivada de cada una de las funciones siguientes. Miren, pues, la función g de x se define mediante una integral. Imagínense qué intenso. Vamos a resolver aquí el problema número 8. Que dice que la función g de x es igual a la integral de la función de la integral de 1 a x, del logaritmo natural de 1 más t cuadrado por dt. A ver, pues, el problema quiere que yo calcule la derivada. ¿Cómo le voy a hacer para calcular la derivada? Pues bien fácil, les voy a mostrar con un ejemplo largo y luego hacemos de forma corta. ¿Estamos? Miren, pues, centrémonos simplemente en la integral. Esa es una integral definida. Se llama integral definida porque tiene límites. Sus límites están definidos. ¿Cómo dijimos que hacíamos para calcular una integral? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? ¿Qué debo calcular? Las antiderivadas. Excelente, 100 puntos para usted. Hay que calcular la antiderivada. Por lo tanto, necesitaríamos la antiderivada de esta expresión. Vayamos a ver en nuestra super tabla. Y ven de que no tenemos ninguna integral para un logaritmo. Vean, aquí no hay nada de integral de logaritmos. Tenemos problemas entonces, porque nos estamos limitados a esa tabla nada más. Lo demás, todo tipo de integrales no las sabemos ahorita. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a suponer que la primitiva de esta función se llama f de x. Por lo tanto, aquí me quedaría f de t, mejor dicho. Estoy integrando respecto a t. F de t. ¿Sí? La derivada de f de t me da esto. ¿Cuál es esa función? No sé, ni me interesa. Pero ahí está. Según las integrales, pues ahora me toca evaluar desde 1 hasta x. Ahora evaluamos. Entonces aquí me quedaría f evaluado en x menos f
evaluado en 1. Ya vimos que las constantes se eliminan, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues el resultado de g de x es igual a f mayúscula de x menos f mayúscula evaluado en 1. Y ahora sí calculemos la derivada. Entonces, la derivada con respecto a x de la función g de x sería la derivada con respecto a x de f mayúscula de x menos f mayúscula de 1. Ahí está. Entonces, la derivada de g de x pues es g', ¿verdad? Así como hemos aprendido. G' de x. La derivada de f de x pues sería f' de x. Y esta función está evaluada en un número, o sea que esto es un número, por lo tanto, esta derivada es 0. Voy a agregarles aquí para cuando ustedes revisen estos problemas, porque en su tarea aparecen unos problemas iguales. ¿Sí? Eso es un número, entonces la derivada de ese número pues es 0. Bueno, o sea, no logré mayor cosa, ¿no? Aquí estoy diciendo que g' de x pues es igual a f' de x. ¿Y qué con eso? Pues ahora vean lo importante. Esta expresión, no es cierto. Esta expresión es la antiderivada de esta. Si lo dijera al revés, esta expresión es la derivada de esta. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Como integré, entonces el proceso inverso es la derivada. Esta expresión es la derivada de esta expresión. Por lo tanto, g' de x es igual a el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Y así resolví el problema. Auxiliándome del teorema fundamental del cálculo. Si me piden que derive una integral, obtengo la función inicial. Es como que yo les diga, tomen el 4, elévenlo al cuadrado y sáquenle raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? Pues me da 4. ¿Por qué? Porque estoy usando operaciones inversas. Tomemos ese 4, sumémosle 8 y restémosle 8. ¿Cuánto nos da? Nos da 4. Si yo les digo aquí, tomen la función logaritmo natural de 1 más t cuadrado, intégrenla y luego derívenla, ¿qué les da? Pues me da exactamente la misma función. ¿Me explico cómo funciona este teorema? ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? ¿Una pregunta? Ingeniero, en la igualdad, Dígame. como dice, ¿verdad? Que g' de x es igual al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. No sé si Ajá. sea necesario dejarlo en términos de x o mantenemos lo que teníamos principalmente en la integral, que sería t. Sí es necesario porque la función está definida para x. ¿Mire? Entonces, aquí tendríamos que definirla también para x. Gracias, ingeniero. Sí, hay que dejarlo. Muy bien. Entonces, pues hagamos otra, ya que ustedes son expertos ahora en esto. Hagamos la 10. Ahí dice que, vamos a ver cómo era la 10. H de u es igual a integral de 0 a u de, vamos a ver, ¿dónde se queda la 10? Ahí está. Raíz de t dividido t más 1. No tengo ninguna regla para poder integrar fracciones. ¿Ven? No hay ninguna regla para integrar fracciones, excepto unas bien particulares. 1 dividido x más 1. X cuadrado más 1. Y 1 dividido un radical. Esta no es ninguna de esas dos, ¿verdad? Debería estar así, pero no está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues como el problema quiere que yo calcule la derivada h' de u, pues entonces sería integrar esto, evaluarlo entre 0 y u, y luego derivarlo. Lo que me genera entonces raíz de u dividido u más 1. Y ya resolvimos entonces nuestro problema. ¿Se comprende? ¿Verdad que está bien fácil las integrales? Ingeniero, ¿y Más o por menos, qué no ingeniero. derivamos
Perdón, dígame. Perdón, estaba preguntando que por qué h derivada es lo mismo, solo cambiamos. Por lo mismo que hicimos aquí arriba, mira. G de X es esta expresión integral. Y G' es la misma expresión, pero solo cambiamos. ¿Por qué? Porque prácticamente integramos, evaluamos, y luego al derivar, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Porque integral y deriva son operaciones inversas. Entonces, para no hacer ese procedimiento, pues si yo tengo que integrar y luego derivar, pues es como que llegue a la misma función. ¿Me explico? O más o menos. Ya, gracias. Sí, muy bien. Ya quedó bien, gracias. Muy bien. Recuérdense, tiene que quedar bien claro esto. Integral y derivada, operaciones inversas. Y también no se vayan a hacer bolas, porque una vez, me recuerdo, creo que fue la última vez que di el curso, yo les puse a los chicos un problema, bueno, fue un estudiante del grupo, ¿no? Aquí resolvieron unos integrales en su examen y lo que me hizo fue derivar. Se confundió y no se acordó, tal vez, o se hizo bolas, y en lugar de integrar me derivó. Entonces, no, obviamente no le salió el problema, ¿verdad? O sea, él planteó, era para un problema, planteó bien el problema, planteó bien su integral, y en el momento que tenía que integrar, derivó. Y por supuesto ya no le salió, ¿verdad? Entonces, no se vayan a hacer bolas. Integren cuando tengan que integrar y deriven cuando tengan que derivar. Pero no deriven cuando tengan que integrar, por favor. Es muy común que se hagan bolas, pero haciendo muchos ejercicios van a poder aprender bien a integrar. ¿Estamos? Audio Jungle.